Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Giancarlos y hoy vamos a hablar sobre la religión incaica, ¿ya? Como sabrán, hemos estado avanzando lo del Tahuantinsuyo algunas semanas atrás y hoy nos toca hablar sobre la religión incaica o la religión en el Tahuantinsuyo, ¿ya? Pero hay que explicar un poco cómo surge todo esto, cómo se va dando, por qué llegamos hasta este tema, la religión incaica. Primero, hay que ponernos en contexto. Estamos en el Tahuantinsuyo, ese gran territorio que abarcaba Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, seis países que abarcó el Tahuantinsuyo. Y profesor, ¿por qué se abarcó tanto el Tahuantinsuyo? Por, digamos, la fortaleza y el liderazgo de sus líderes, pero especialmente de un gran líder. ¿Quién fue, profesor, el gran líder? El Sapa Inca o el Inca, ¿ya? Es por eso que también al Tahuantinsuyo se conoce como la sociedad Inca, ¿ya? Van a ver muchos que lo pueden llamar Tahuantinsuyo o sociedad Inca. ¿Estamos? Entonces, hay que tener eso presente. Entonces, profesor, pero ya hemos visto un poco de cómo se organizaban políticamente, ya hemos visto un poco de cómo se administraba la sociedad inca. También ya hemos visto un poco de las generaciones, qué incas han pasado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta dos cosas acá, ¿ya? Que primero, el Tahuantinsuyo no surge como imperio, ¿no? El Tahuantinsuyo se hace imperio, o la sociedad inca se hace imperio desde Pachacútec, ¿ya? Con Pachacútec comienza el periodo del imperio inca, con Pachacútec. No sé si te acordarás de la historia de Pachacútec, ¿no es cierto? Que Pachacútec derrota a los chancas y a través de vencer a los chancas, él se convierte en inca y inicia el periodo de expansión del Tahuantinsuyo. Inicia el periodo de la expansión. Después viene Tupac Yupanqui, que fue hijo de Pachacútec, el mejor hijo, el más capaz. Y Tupac Yupanqui le van a llamar el gran conquistador o el inca navegante. ¿Por qué gran conquistador? Porque gracias a Tupac Yupanqui se inició la ola de expansión de mayor extensión en el Tahuantinsuyo, ya llegando inclusive hasta Ecuador, con Tupac Yupanqui. ¿Y por qué Inca navegante? Porque se dice que navegó y llegó a la Polinesia, llevándole conocimientos a esos lugares. Entonces, después viene Tupac Yupanqui y después los demás incas que van abarcando posteriormente. ¿Ya, chicos? Entonces, hay que tener en cuenta esos dos personajes que son muy importantes y claves en la historia de la sociedad inca y en la historia de la expansión de la sociedad inca, ¿ya? Y después hemos visto que se administraban de una tal manera en la cual tenía principalmente la agricultura como base de su economía, y los jaturrunas que trabajaban en la agricultura. Entonces, pero ¿quién se encargaba? ¿Quién se encargaba de idealizar el sistema organizativo del Inca? Pues el Sapa Inca y sus consejeros. Como en la clase pasada hemos visto, la sociedad Inca tenía un sinfín de consejeros en la cual ayudaba a la administración al Sapa Inca, ¿ya? Pero bueno, ahora remontémonos al tema que nos evoca hoy día. ¿Qué tema es? La religión incaica. Para entender la religión incaica tenemos que entender el rol, qué papel cumplía la religión en la vida, en la sociedad incaica. Profesor, la religión en la vida de muchos de estos pueblos, digamos, hablo de la sociedad inca o hablo de la sociedad pre-inca, jugaba un papel muy primordial. ¿Por qué la religión jugaba un papel muy primordial en estos tipos de sociedades, profesor? Porque la religión, digamos, influía mucho en la vida cotidiana de las personas, ¿ya? La religión influía mucho en la vida cotidiana de las personas. Y hoy, digamos, vamos a entender por qué tanta influencia de la religión en la vida cotidiana de las personas. ¿Ya, chicos? Vamos. Entonces, el rol de la religión. ¿Cuál es el rol principal de la religión? Los reinos conquistados seguían adorando a sus dioses. Como ya le he dicho, en las sociedades pre-incaicas, ya sabes que pre es antes, ya antes
digamos, del Inca, antes de la sociedad Inca. Entonces, en las sociedades preincaicas, estoy hablando de la cultura Chimú, la cultura Nazca, la cultura Mochica, etcétera, etcétera, culturas que hemos visto también el año pasado. En las culturas preincaicas han existido diversos dioses. Muchos dioses en la cual las personas la han adorado, la han venerado. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando surge el imperialismo inca, y va conquistando reinos de diversos territorios de nuestro Perú o de otros países, cuando la sociedad inca se va conquistando diversos reinos, la sociedad inca hizo que sigan adorando sus dioses en los cuales esos reinos creían. ¿Ya? Entonces, como la sociedad inca permitió seguir adorando a esos dioses que ellos mismos creían, pues hubo una expansión de dioses. O sea, hubo una infinidad de dioses, un montón de dioses. Por lo tanto, los reinos conquistados seguían adorando a sus dioses, y eso hizo que la sociedad inca, si ya era politeísta porque había diversos dioses que ellos adoraban, se convertían en mucho más politeístas. ¿Por qué? Porque había un sinfín de dioses. Imagínate que cada reino conquistado tenía sus propios dioses y ellos seguían adorando a sus propios dioses. Entonces había un sinfín de dioses, una variedad de dioses. Por lo tanto, la religión inca, básicamente, ¿qué es? Politeísta, ¿ya? La religión inca es básicamente politeísta. ¿Por qué, profesor? Porque hubo una infinidad de dioses. Ahora, toda su vida material está reproducida a su ideología religiosa. La sociedad inca tenía mucha influencia de la religión que ellos creían. Toda la actividad que ellos realizaban estaba, digamos, ligado a la religión, estaba ligado a sus dioses. Ellos tenían el sentimiento, querían tener el conocimiento de que si no adoraban, digamos, a sus dioses en cada actividad que ellos realizaban, pues sus dioses no le iban a proteger, pues sus dioses no le iban a beneficiar con algunas producciones. Por ejemplo, en cada agricultura que ellos realizaban, o en cada cosecha que ellos realizaban, rendían tributos. ¿Pero cómo rendían tributos a sus dioses? Pues a través de rituales, a través de danzas, cantos, bailes, y a través de ofrendas que ellos realizaban a sus dioses para producir la agricultura. ¿Te das cuenta? Entonces, toda su vida material estaba reproducida a la ideología religiosa. Hasta incluso cada cosa que ellos realizaban, o cada acto que ellos realizaban, pues estaba siempre ligado a una idea religiosa, ¿ya? A una idea religiosa. ¿Ya, chicos? Por lo tanto, los dioses eran muy importantes para la vida cotidiana de mucha esta gente en el Imperio Incaico, ¿ya? Era muy importante. Profesor, a ver, ¿qué dioses, digamos, ellos adoraban principalmente cuando realizaban la agricultura? Pues básicamente a dos principales dioses: al dios Sol y a la diosa Tierra. A dios Sol Inti y a la diosa Tierra Pachamama. Ya eran los principales dioses que ellos adoraban. Hasta incluso tenían formas rituales en la cual homenajear a estos dioses. ¿Como cuál, profesor? Primero, para adorar al dios Sol realizaban un tipo de sacrificio, un sacrificio animal, para permitir o para pedir permiso al dios Sol para cosechar. O para sembrar la tierra también pedían permiso a través de chachar coca, o a través del ritual de la chicha de jora. Ellos celebraban la cosecha a través de chicha de jora, y antes de tomarse la chicha de jora, pues le daban un poco de chicha a la tierra. Le daban y lanzaban la chicha a la tierra, y después ellos tomaban. Esa tradición de, antes de beber, darle un poco a la tierra o a la Pachamama, viene de estas épocas, se remonta de estas épocas, de estas tradiciones que hasta el día de hoy perduran. Chicos, que hasta el día de hoy perduran. Entonces, toda su vida material estaba reproducida a la ideología religiosa. No solamente, digamos, de los Haturrunas o los que trabajaban la tierra, sino de la misma nobleza inca. Ahora, hay que diferenciar algo. La nobleza inca tenían sus propios dioses, lo que llaman ellos dioses mayores. Y los Haturruna
tenían también sus propios dioses. Recordar que los reinos conquistados seguían adorando a sus dioses. Por lo tanto, los reinos menores tenían sus propios dioses. Los Haturunas tenían sus propios dioses. Entonces, había, digamos, el Estado, la nobleza inca que tenían los dioses mayores, que principalmente era el dios Pachacamac, el dios Viracocha, el dios Eol, y los dioses menores, que principalmente eran los dioses de estos reinos conquistados. ¿Ya? Entonces también había una desigualdad de dioses ahí, una desigualdad de dioses. Y todos tenían esa creencia de que los dioses influenciaban mucho en la vida de cada uno de ellos. ¿Ya? Listo. Sus dioses tenían la misma conducta que los seres humanos. Ellos le daban, digamos, conducta humana a sus dioses. Muchos de esos dioses eran antropomorfos, o sea, tenían forma humana, ¿ya? Muchos de estos dioses incas tenían forma humana. Y, bueno, los dioses que no tenían forma humana, ellos lo brindaban, porque había dioses relacionados a la naturaleza. Ellos tenían un cierto respeto a la naturaleza. ¿Ya? Tanto como tenían un cierto respeto a la naturaleza, les brindaban, digamos, ese poder, digamos, que ellos no podían enfrentar. Ellos no se explicaban por qué el trueno o los rayos, ellos no se explicaban por qué las lluvias ellos no se explicaban por qué la lluvia, digamos, de mayor magnitud. Ellos no se explicaban por qué los movimientos del suelo, por qué los terremotos. Ellos no se explicaban por qué la fuerza de los rayos del sol. Entonces, como no se podían explicar eso, le daban, digamos, fortalezas a los mitos, a la mitología y creencias religiosas a esos poderes naturales. Es por eso que muchos de ellos respetaban demasiado la naturaleza, ¿ya? Y como le daban poder sobrenatural a estas partes de la naturaleza, eran sus principales dioses. Y esos dioses tenían conductas humanas, o sea, podían emocionarse, podían reproducirse, podían sentir odio, felicidad, tristeza, o sea, los dioses tenían comportamiento humano. Tanto es así, como dije, que podían casarse entre ellos, podían tener hijos entre ellos. Por ejemplo, un ejemplo muy famoso era la relación entre el dios Sol y la diosa Luna. ¿Ya? La relación entre el dios Sol y la diosa Luna. Y hay que recordar que el dios Sol y la diosa Luna eran hermanos. ¿Ya? Eran hermanos. Profesor, ¿que eran hermanos y están emparejados? Pues claro, no había, digamos, en la sociedad inca este tema relacionado al incesto. La idea del incesto no estaba muy, digamos, muy manejado. O sea, los incas se podían casar con sus hermanas fácilmente, ¿ya? Incluso se casaban varias veces con sus hermanas. ¿Por qué? Porque ellos querían mantener el linaje, ¿ya? El linaje inca. Por lo tanto, si el inca, que es, digamos, el jefe supremo de la sociedad inca, se podía casar con la hermana, obviamente que los dioses también podían hacerlo, ¿ya? Ahora, profesor, pregunta, ¿y quiénes serían los padres del dios Sol y la diosa Luna? ¿Quiénes son? Pues, el padre del dios Sol y la diosa Luna es Pachacamac, que es el dios de los movimientos, y Pachamama, la diosa tierra. Pachacamac y la diosa Pachamama se reproducieron y nacieron estos tipos de dioses, el dios Sol y la diosa Luna. Pero estos dioses, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo surge el dios Sol y la diosa Luna? Porque se cuenta que cuando ellos nacieron, un monstruo infernal quería devorárselos, y ellos, por escapar de ese monstruo infernal, subieron a los cielos, y ahí se quedaron para siempre, ¿ya? Entonces, más o menos estos tipos de mitologías ellos los cuentan, los narran, ¿ya? Profesor, sigamos. Los dioses tenían sus propios territorios. Como le digo, los dioses jugaban un papel muy importante. La religión jugaba muy importante. Tanto es así que tenían sus propios territorios, sus propias tierras para ellos. ¿Para qué? Para ofrendarlos. Siempre estaban rindiendo ofrendas a sus dioses, ¿ya? Ofrendarlos. ¿Y quiénes trabajaban ahí? Trabajaban los llanas y los mitimayos, ¿ya? Los llanos y los mitimayos trabajaban en las tierras de los dioses, trabajaban en sus tierras. Todos esos bienes estaban administrados por el sacerdote. Profesor, ¿quién se encargaba de supervisar, de vigilar, de dirigir, de organizar los rituales, de organizar, digamos, las celebraciones a los dioses? ¿Quién se encargaba siempre de eso? Los sacerdotes. Los sacerdotes se encargaban de organizar los rituales,
las celebraciones para cada dios, los sacerdotes. Inclusive ellos manejaban también el templo, en la cual se ofrendaba a los dioses, en la cual, digamos, se rendía tributos, se rendía ofrendas, en la cual la persona podía hasta incluso tener una participación activa, porque se podía comunicar con los propios dioses, ¿ya? En los templos lo administraban también los sacerdotes, y esos templos eran las famosas huacas, ¿ya? Eran las famosas huacas. Esos templos eran las famosas huacas en la cual uno iba y podía encontrar, digamos, muchas esculturas de sus propios dioses, ¿ya? En muchas huacas uno podría encontrar esculturas de sus dioses, pero profesor, no solamente esculturas de sus dioses, sino momificación de personas muy importantes, ¿ya? Este aspecto religioso y este aspecto, digamos, de endiosar a personajes muy importantes estaba perenne acá en la sociedad inca. Por ejemplo, si un inca fallecía, moría, pues no se le enterraba, no, sino se le momificaba, y su panaca era convertido en un templo. Era convertido en un templo en la cual muchas personas iban a rendirle tributo y rendirle homenaje, ¿ya? Entonces, después de muerto un inca, tenía aún poder, ¿ya? Y sus panacas eran convertidos en templos. Profesor, muchos de esos templos y muchas de esas estructuras en la cual, digamos, graficaban a sus dioses, eran convertidos en oráculos, ¿ya? En oráculos. Profesor, ¿qué es un oráculo? Un oráculo es muy famoso porque no solamente se da en la sociedad inca, ¿ya? Los oráculos son muy famosos en la historia porque no solamente se da en la sociedad inca, sino se da a nivel mundial, ¿ya? En Grecia hubo tipos de oráculos, en Roma también hubo algunos tipos de oráculos. Ahora, en nuestro Tahuantinsuyo, algunos historiadores también mencionan que hubo estos templos en los cuales se encontraban estructuras de los dioses incas. Ellos, muchas de esas estructuras o muchas de esas esculturas de los dioses incas eran convertidos en oráculos, en lo cual los pitonizos, digamos, podían aseverar, podían conversar con ellos y hacer, digamos, ver el futuro, lo que iba a pasar después. Y muchas personas, incluyendo el propio Inca, iban a estos tipos de oráculos, para ver el futuro, para ver qué les deparaba el futuro. ¿Y chicos? Entonces, esta religiosidad estaba muy latente en la vida de la sociedad inca, no solamente para las grandes noblezas incas, ojo, no solamente para las grandes noblezas incas, sino para las bajas categorías, para las jaturrunas, toda la sociedad del Tahuantinsuyo, para que entiendas mucho mejor, estaba muy influenciado por la religiosidad, Ahora, la religión justifica el origen de la etnia inca. Toda religión va a justificar una relación de poder, ¿ya? Toda religión va a justificar una relación de poder. La religión va a ser uno de los principales instrumentos para que la gente sea distribuida en clases, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque la religión, como dice acá, va a justificar el origen del Inca. Porque según los dos mitos muy importantes de cómo se inició el Tahuantinsuyo, uno del Inca Manco Cápac y Mama Ocllo y otro de los hermanos Ayllus, en la cual Manco Cápac y Mama Ocllo son hijos del dios Sol, y los hermanos Ayllus también, y ellos, gracias a sus rutinas, a su expedición, logran fundar lo que es conocido como el Tahuantinsuyo. Por lo tanto, ellos, como hijos de los dioses, van a ser los primeros líderes, y su generación también lo van a seguir gobernando. Entonces, ese poderío que se inició con la gente que fundó el Cusco va a seguir de generación en generación. Sí, va a seguir de generación en generación. Por eso le decía, la religión va a jugar un papel muy importante porque va a justificar las relaciones de poder. Como yo soy hijo del dios Sol, como mis ancestros son hijos del dios Sol, entonces yo me merezco gobernar todo este territorio. Tú, como no eres hijo o como no eres descendiente de ningún tipo de dioses, pues te mereces trabajar para mí, porque estás en mi territorio, porque perteneces a mi territorio. Entonces eso me justifica mi poder.
eso me brinda el poder. Y eso es lo que creían muchas personas. Ah, él es hijo del dios Sol, por lo tanto lo tengo que obedecer, tengo que trabajar. Entonces hay que tener en cuenta que las clases en la sociedad inca estaban muy influidas por esas mismas ideas religiosas. Continuando con la clase, ahora vamos a hablar de algunos puntos sobre la religión incaica. ¿Estamos, chicos? Bueno, en la primera parte hemos visto cómo, digamos, las personas van, digamos, interpretando la ideología de su religión y la van haciendo suyas, y hasta incluso en algunas actividades que ellos realizan. Muchas de las actividades que realizaban las personas de la sociedad inca tenían que ver con sus formas de pensar religiosa. ¿Ya, chicos? Ahora, vamos a hablar un poco de la cosmovisión andina. Toda sociedad, o toda gran sociedad que se respete, tenía una cierta cosmovisión. Una cosmovisión en la cual guiaba, digamos, los roles, guiaba el rumbo de la vida, y también daba origen a la naturaleza, a la visión que tenían del mundo. En la cosmovisión andina es un poco estudiar la cosmología. Mira, explicar la naturaleza, explicar por lo menos la naturaleza es muy complicado. Ahora nosotros lo podemos entender, digamos, a ciencia cierta, algo, a explicar el rumbo de la naturaleza, explicar la cosmovisión, lo que hay fuera de nuestro planeta. Ahora lo podemos entender algo, pero en esas épocas que no había tecnología, en esas épocas que no existía telescopio, en esas épocas que la ciencia no avanzaba como avanza ahora, digamos, las interpretaciones que se tenía del universo, del planeta, o de las estrellas, o de los cometas que volaban por el cielo, eran básicamente en base de ideas religiosas, ¿ya? Repito, todo lo que nosotros podemos entender ahora, en esa época era muy diferente. No había tecnología, no había conocimientos que ahora hay. Por lo tanto, todos los conocimientos que se tenía de la naturaleza, que se tenía de los planetas, de las estrellas, de los astros, era siempre bajo una perspectiva religiosa. ¿Ya, chicos? Listo. Primero comenzamos por las tres partes del mundo inca. Por las tres partes del mundo inca: Hanampacha, Caipacha, Uchupacha. ¿Ya? Mira, estas partes, digamos, no es que sea, digamos, tres partes diferentes, sino es un parte de un mismo todo, ¿ya? De un mismo todo. Profesor, comenzamos con Hanampacha. ¿Qué es Hanampacha? Hanampacha es el mundo de arriba, el cielo, ¿ya? Los Hanampachas es los astros, los dioses que habitan en el cielo. Para los incas, para la sociedad inca, estos dioses, estos astros que habitaban en el cielo, eran, digamos, los principales vigilantes, los supervisores de la sociedad inca, los que los observaban en cada momento. Es por eso que su dios máximo es el dios Sol, el máximo astro que se encuentra en el cielo. ¿Ya, chicos? Después se encuentra Caipacha, el mundo de los vivos, ¿ya? En Caipacha, digamos, estamos en la tierra, ya en la superficie terrestre, ¿ya? En esa tierra también tenemos nuestros dioses. ¿Quién es el dios? El dios personificado en hombre humano, que es el Inca, el Sapa Inca. Él era considerado un dios. Por lo tanto, ese dios Inca era el gobernante del Caipacha. Era el máximo gobernante del Caipacha, ¿ya? En la cual, digamos, la sociedad tendría que rendirle culto y tenía que rendirle obediencia, ¿ya? Tenía que rendirle obediencia. Y por último, el Ucupacha. El Ucupacha es el mundo de los muertos, el mundo de abajo, ¿ya? El mundo en la cual la tierra también genera unos desafíos. La tierra en la cual lo puede brindar beneficio. El mundo de abajo es el mundo de Pachacamac, el dios de los movimientos. Pachamama, la diosa de la tierra, que nos brinda fruto, que brinda vida, ¿ya? Entonces, esos dioses que reinaban en cada mundo, era uno de los principales dioses en la cual el Estado Inca le rendía culto y le rendía privilegio. ¿Estamos? Muy bien. Profesor, estas cosmovisiones que ellos tenían estaban relacionados a las fiestas, ¿ya? Estaban muy relacionados a las fiestas. Mira, las fiestas, digamos, es un símbolo en la cual se genera respeto a la deidad en la cual yo admiro, yo me manifiesto creyente. ¿Estamos? Las fiestas siempre fueron símbolos de algarabía y de celebrar por el Dios. ¿Ya, chicos? Ahora, profesor, ¿qué fiestas importantes había?
Había muchas fiestas importantes en la sociedad inca, pero hay que resaltar dos principales. Mira, las fiestas del Caparraimi y del Inti Raymi. En el Caparraimi, que se celebraba en el mes de diciembre, era donde vivíamos una fiesta de la nobleza. Una fiesta de la nobleza en la cual los miembros de la misma nobleza, estoy hablando del Inca y sus hijos, su colla, el Lauqui, digamos, un parte de las familiares del Inca, ellos celebraban el Caparraimi. Ahora, esa nobleza, o en esa fiesta del Caparraimi, se daba un famoso rito, el famoso ritual del Huarachicó. ¿Cuál es el famoso ritual del Huarachicó? El famoso ritual del Huarachicó es cuando el joven noble de los incas, el joven noble, se convierte en adulto. Es la transición de joven a adulto, ¿ya? Esa transición de pasar a ser un joven a ser un adulto se llamaba el ritual de Huarachicó, en la cual, digamos, se celebraba a través de ejercicios físicos, ¿ya? Se tenía que pasar una serie de obstáculos, ¿ya? Se tenía que, digamos, demostrar que ya es un hombre, que ya puede, digamos, tener fortaleza de enfrentar decisiones en la cual él iba, digamos, o le iba a pasar siendo parte de los miembros de los jueces o de los miembros de la nobleza inca o siendo mismo inca, porque también recuerda que el Huarachicó era también para los auquis. ¿Y quién era el auqui, profesor? El auqui era el príncipe heredero. Entonces, ahora, acá se celebraba el famoso en la fiesta del Caparraimi se celebraba el famoso ritual del Huarachicó. El famoso ritual del Huarachicó. Profesor, ¿de qué se trataba este famoso ritual del Huarachicó? Este famoso ritual era pasar de ser un niño a entrar a la edad adulta. O sea, era la transición de joven a adulto. Entonces, para llegar a la adultez, se tenía una serie de ritos. Uno de los principales es el rito del Huarachicó, en la cual era una prueba física que los jóvenes postulantes tenían que desafiar. Ahora, si lo lograban hacer, si lograban desafiar o lograban vencer todos esos obstáculos, ellos se convertían en adultos, ya en posibilidad de ejercer un cargo en la nobleza o en el estado inca, ¿ya? También postulaban los auquis. Los auquis también entraban en este rito del Huarachicó. Hay que recordar que el auqui es el príncipe heredero, ¿ya? El príncipe heredero. O sea, el príncipe heredero también tenía que tener una serie de capacidades. No solamente, digamos, capacidad de administrar algo, sino capacidades físicas para poder enfrentar una serie de problemas. Profesor, ¿dónde se da, digamos, en su máxima expresión? Esto se celebra con mayor frecuencia en el gobierno de Pachacútec, porque en el gobierno de Pachacútec ya no era el hijo mayor el que gobernaba, sino el hijo más capaz, el hijo más valiente, el hijo con decisiones que podía enfrentar problemas como el enfrentamiento con otros reinos. Entonces, el rito del Huarachicó también simbolizaba quién posiblemente iba a ser el futuro heredero de la sociedad inca, ¿ya? Ahora, ahí se le entregaban sus famosos adornos para las orejas, en la cual tenían que expandirle las orejas. Es por eso que son también apodados los orejones. Los españoles los apodaban los orejones porque tenían las orejas muy grandes. Joyas que representaban que ya habían entrado a la edad adulta. ¿Ya, chicos? Bueno, aparte del Caparraimi, tenemos el Inti Raymi. El Inti Raymi se celebra en junio y es una fiesta del dios Sol, ¿ya? Es una fiesta del dios Sol. Es una fiesta en la cual todos tenían que celebrar, todos tenían que rendirle culto a ese gran astro, inclusive el día de hoy, hasta el día de hoy se celebra la fiesta del Inti Raymi en junio, que es una celebridad en el Cusco, ¿ya? Que es una celebridad en el Cusco. Chicos, bueno, tenemos el calendario inca. El calendario inca estaba en base a la luna. Era un calendario básicamente lunar. ¿Por qué un calendario lunar, profesor? Porque es muy difícil, digamos, ver estaciones a través del sol. Como todos sabemos, es muy complicado mirar atentamente los rayos del sol, porque nos embelece un poco los ojos, pero la luna no.
nos podemos cautivar con la luna. Es por eso que el calendario era lunar, porque los sacerdotes se encargaban de observar detalladamente la luna. Y es así que se elaboró el calendario de 12 meses. Un calendario de 12 meses según las estaciones lunares. Ya según las estaciones lunares. Ahora, profesor, cada mes correspondía a una celebridad. Cada mes se tenía una celebridad, cada mes se rendía culto a un tipo de dios, a un tipo, digamos, de fiesta en la cual la sociedad inca participaba, ¿ya? Entonces era muy importante la vida religiosa en esa época, ¿ya, chicos? Bueno, y el Guyi Umuk era un sacerdote específicamente del sol. Profesor, ¿qué detallar algo? ¿Por qué siempre habla del sol? Porque el sol es el principal dios de la sociedad inca. Recuerda que ellos nacieron del dios sol, son hijos del dios sol. Los incas son descendientes del dios sol, porque el primer padre fundador, el primer inca, descendió del sol. ¿Estamos? Por eso el sol es la máxima deidad en la sociedad inca. Entonces, el principal sacerdote es el sacerdote solar, que se hace llamar Wiyak Umu, ¿ya? Wiyak Umu. Ahora, acá presentamos una serie de divinidades. Una serie de divinidades que nosotros debemos conocer, ¿ya? Una serie de divinidades que nosotros debemos conocer. Comenzamos por el primero, por el dios creador, Huiracocha. Dios creador, Huiracocha. El dios Huiracocha, digamos, se respetaba mucho en la sociedad inca, pero no es propio o no es divinidad principal de la sociedad inca, porque Huiracocha ya era, digamos, uno de los dioses principales de otras sociedades, de otras religiones. Hay que recordar que Huiracocha era uno de los dioses, digamos, del Tiahuanaco, de la sociedad de Tiahuanaco, o del primer imperio Wari, ¿ya? Huiracocha era muy venerado en estas regiones, y que los incas lo toman y sigue siendo el dios creador. Y después tenemos el dios principal, ¿ya? El Inti, el dios sol, el dios principal de los incas. Tanto es así que hasta en las vestimentas propias del inca estaba relacionado a la deidad del sol. Es por eso que utilizaban mucho el metal de oro, porque semejaban la brillantez del sol, ¿ya? Tenemos a Pachacamac, dios de los movimientos, dios de los suelos, ¿ya? Profesor, ¿por qué Pachacamac, siendo padre del dios sol, no es el dios principal? Repito, porque los incas son descendientes del dios sol. Y como ellos son descendientes del dios sol, el sol para ellos representa el máximo dios, ¿ya? El máximo dios. Entonces, Pachacama, siendo padre del dios sol, es un dios secundario, ¿ya? Que es Pachacama, que es el dios de los movimientos, ¿ya? El dios de los movimientos. Después viene Pachamama, ¿ya? Madre del dios sol, ¿no? Según el relato que yo les contaba. Madre del dios sol, Pachamama, diosa de la tierra, diosa de la fertilidad, diosa de la vida. Pachamama, que los incas, en la sociedad inca, le tenían cierto respeto. Mira, la naturaleza para la sociedad inca era majestuosa y se tenía que respetar, ¿ya? El respeto a la naturaleza era muy importante. Era, digamos, un cierto aprecio por lo que ella le brindaba, ¿no? Comida, espacio, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar en esta sociedad, el aprecio y el respeto a la naturaleza. ¿Ya, chicos? Entonces, Pachamama, diosa de la tierra. Quilla, diosa luna, hermana del dios sol y también esposa, ¿ya? Y Yapa, es rayo. Y las pacarinas, los cerros. Acá me quiero detener un poco. En las pacarinas, cada ayu surge de un tipo de pacarina, ¿ya? Las pacarinas eran muy importantes en los cerros, porque ellos habitaban en los cerros. Profesor, ¿por qué habitaban en los cerros? Porque en los cerros era el principal, era la zona más segura para poder vivir. Ya, la zona más segura para poder vivir. Cuando pasaba temblor o cuando pasaba terremoto, la zona más segura eran los cerros, ¿ya? Ahora, nosotros a veces criticamos a las personas que viven en el cerro, pero las zonas más seguras para vivir eran los cerros, o son los cerros. ¿Ya, chicos? Entonces, las pacarinas, el dios del cerro, es una deidad también muy importante para la sociedad inca. Bueno, chicos, ahora entremos a la educación inca, ¿ya? Profesor, en la sociedad inca se educaban, iban a los colegios, enseñaban profesores a toda la comunidad. No era así. No era como esta época, definitivamente. La educación ha ido variando a partir de los años.
Ahora, la educación, digamos, en la sociedad inca no era tampoco una educación en la cual nosotros conocemos enseñar materias como matemática, lenguaje, literatura. No, no era ese tipo de educación. Era una educación más que nada práctica, vivencial, en la cual las personas, más que nada nobles, se iban ahí para capacitarse, para enfrentar los retos que posiblemente iban a enfrentar en un futuro, cuando eran parte de la nobleza o un mismo inca. Entonces, los que se educaban eran la nobleza. Entonces, la educación se va a dividir en dos. Bueno, llamamos educación más que nada por el término que enseñaban a cómo enfrentar esos retos, ¿no es cierto? Entonces, comenzamos por el Yachahuasi. El Yachayhuasi, casa del saber, porque Huasi, casa, Yachay, es saber. Entonces, Yachayhuasi, casa del saber, era, digamos, la casa en la cual asistían, digamos, hijos de la nobleza, los hijos de la nobleza, para que enfrenten o les enseñen, digamos, la vida militar, ¿ya? Era una enseñanza estratégica militar, donde los miembros, los asistentes de esa casa, eran, como repito, parte de la nobleza, Profesor, solo accedían hombres nobles, y el maestro era conocido como amauta, el maestro que les enseñaba todas esas, digamos, formas de enfrentar, digamos, una guerra, o cómo lidiar negociaciones, porque como tú has visto, como vimos en la próxima clase, se tenían que lidiar con otras regiones. El Inca no solamente decía, ya, mátalos a todos y listo. No, no era así. Se tenía que llegar a un acuerdo. Si había una cierta reciprocidad, el Inca podía ofrecerles hasta tierras, hasta comida, hasta mujeres, para que él ingrese a su reino y pueda gobernar tranquilo. Pero aquellos que decían, no, Inca, no, acá no entres, porque acá solamente mando yo, ahí el Inca sí se enfrentaba hacia ellos, ahí el Inca ahí sí utilizaba su poderío militar. Entonces, la estrategia tenía mucho que ver, es porque ellos tenían la base de, digamos, de toda negociación, la reciprocidad. Mira, ¿sabes qué? Yo soy un gobierno que quiero expandirme, por lo tanto, quiero tus territorios, ¿ya? Quiero tus territorios. Bueno, sí, y bueno, para tampoco no dejarte sin nada, tú vas a seguir siendo, digamos, uno de los principales administradores de este territorio, pero yo voy a ser el jefe máximo, ¿ya? Ahora, ¿deseas o no deseas? Entonces, si no deseaba, ya sabía que le esperaba casi la muerte. Y si deseaba, pues tenía algunos beneficios que el Inca le daba. Entonces, ese tipo de negociaciones las futuras generaciones tenían que saber. Entonces, el Amauta les enseñaba esas principales pautas, ¿ya? Esas principales pautas. La educación para gobernar era muy estricta. Claro, era muy estricta, porque se debía, digamos, que la persona que se educaba en estos Yachayhuasi salga de ahí como un adulto, porque después de ahí, de enseñar, después de haber aprendido en el Yachahuasi, tenía que pasar el rito de Huarochicó y convertirse en un adulto y ya poder administrar el Estado Inca, ¿ya? Y poder administrarlo. Entonces, también había, digamos, una educación intelectual, lo que elaboraban los Ayu Tarpuntai. Este Ayu Tarpuntai, el Ayu Tarpuntai era básicamente un Ayu de sacerdotes, de futuros sacerdotes, en la cual le enseñaban ritos, ceremonias, alabanzas y todo aquello relacionado a la religiosidad, ¿ya? A la religiosidad. Entonces era una educación más intelectual, no muy física, sino más intelectual, más, digamos, religiosa. Entonces también había un espacio para la educación intelectual. Claro, hay que también tener en cuenta que no existía la escritura. En la sociedad inca no existía la escritura. Entonces, todos los ritos, todo, digamos, las ceremonias o lo que se hacía, se transmitía oralmente, ¿ya? Se transmitía oralmente. Entonces, estas tradiciones se pasaban de generación en generación. El Yachahuasi solo existió en el Cusco. Solamente existía un Yachahuasi y estaba ubicado en el Cusco. Claro, era obvio, ¿no? Si solamente era para personas nobles, y las personas nobles se encontraban básicamente en la región del Cusco, porque el Cusco era la capital del Tahuantinsuyo, por lo tanto solamente iba a haber en ese espacio un Yachahuasi, porque tampoco
no era la cantidad de nobles que existían, no, solamente era un grupo reducido, ¿ya? Un grupo muy reducido de nobles que básicamente se ubicaba en el Cusco, ¿ya chicos? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, aparte del Yachahuasi, hay otro llamado Agyahuasi, ¿ya? Huasi ya sabe que es casa, ¿no? Y Agya es escogidas, ¿ya? Básicamente muchos historiadores llaman la casa de las mujeres escogidas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a haber en este espacio? Mira, en este espacio van a enseñar las mamaconas, ¿ya? Las que enseñaban eran las mamaconas. Profesor, ¿para qué o qué era este espacio? Aprendían a hacer chicha y tejer finísimos tejidos para la nobleza, ¿ya? Mira, digamos, Agyahuasi, que básicamente es un taller porque se elaboraban tejidos muy finísimos para la sociedad inca, para la nobleza inca. Profesor, o sea, todo un taller para elaborar solamente vestimenta para el inca, sí, y también, como ya tú ya sabes, la chicha, que era principal en toda celebración, se celebraba con chicha de jora, ¿ya? Entonces, profesor, ¿qué tanta capacidad tenía que tener este Agyahuasi para, digamos, para existir en todo el territorio del Tahuantinsuyo? Porque mira, ojo, en la textilería no solamente se vestía a la nobleza, que eran las personas que comandaban la sociedad inca, sino se vestían a los muertos, a los dioses, ¿ya? Entonces ellos también adquirían vestimenta. Estas personas vestían a sus dioses o a sus muertos. Entonces la textilería era muy demandada, más que nada en la nobleza, ¿ya? Y tenías que cambiarle de vestimenta a tu dios, tenías que cambiarle de vestimenta a la deidad muerta, tenías que cambiarte de vestimenta tú que eras parte de una nobleza. Entonces la textilería, hacer textilería o hacer tejidos era muy importante en la sociedad inca. Es por eso que se necesitó varias cantidades de talleres o llamados Agyahuasi, ¿ya? Donde principalmente, como tú ya sabes, estaban o se ubicaban las mujeres, ¿ya? Las mujeres. Profesor, muy bien, genial. Entonces, esto forma parte de la educación inca, ¿ya? Como te dije, es muy diferente a la educación a la que tenemos hoy en día. No te equivoques, por favor. Este tipo de educación también se ha ido modificando a través del tiempo. ¿Ya? Ahora entramos al arte inca. Y con eso estamos culminando las particularidades del Tahuantinsuyo, las particularidades de la sociedad inca, ¿ya? Comenzamos con el arte inca, con la cerámica. ¿Por qué la cerámica? Mira, hay que entender algo. Los incas poco nada han inventado. Poco nada. ¿Por qué, profesor, poco nada han inventado los incas? Porque su forma la arquitectura, sus dioses, su cerámica, las formas en las cuales ellos se organizaban, ya lo practicaban mucho antes otras culturas, ¿ya? Otras culturas. Hasta incluso, digamos, inventos, muy pocos inventos hubo en la sociedad inca, porque muchas cosas se adaptaron de sociedades antiguas. Entonces, digamos que la sociedad inca es una sociedad en la cual acaparó lo mejor de otras culturas y los hizo suya, ¿ya? La sociedad inca acaparó de cosas interesantes de muchas culturas y las hizo suya para poder administrar, para poder gobernar mejor su estado, ¿ya chicos? Entonces, sabiendo esto, hay que comenzar. Mira, la cerámica comienza con el aríbalo o urpu. ¿Qué era el aríbalo o urpu? Era un gran cántaro, era un enorme cántaro. ¿Para qué, profesor? Para llevar la chicha. Como era grande el cántaro, se le llevaba de esta manera. ¿Para qué? Esto obedecía para llevar cantidad de chichas para la sociedad o para la nobleza inca, ¿ya? Mira, era de cuerpo voluminoso, de base plana, y de cuello alargado, ¿ya? Cuello alargado, base voluminoso y base plana. Entonces, una cerámica muy grande, y esa era la particularidad de llevar chicha, ¿ya? La particularidad de llevar chicha. También había cerámicas muy pequeñas, pero lo que, digamos, salta a la vista es el famoso aríbalo o urpu, ¿ya? Después tenemos al quero. El quero, digamos, era un vaso ceremonial. El vaso, digamos, propio de la nobleza. Bueno, el quero, digamos, era hecho de madera. Y el quero no es un invento de los incas. Como ya dije, muchas de las cosas que hicieron los incas lo realizaban
las antiguas culturas, en la cual tenía muchas figuras geométricas en el fondo y también tenía deidades, dioses que reivindicar, y era polícromo, ¿no? Ahora entramos a la arquitectura. Mira, la arquitectura también, digamos, tiene mucho, digamos, influencia de otras sociedades anteriores a la sociedad inca, pero acá resalta básicamente que su arquitectura era sencilla, ¿ya? En la sociedad inca su arquitectura era muy sencilla, hecha básicamente de piedra, era básicamente de piedra, y colocaban piedra tras piedra, ¿ya? Pero las formas eran de forma trapezoidal. ¿Qué, profesor? ¿Pero qué es trapezoide? Son, digamos, formas que tienen 4 lados, pero que no son asimétricos, sino más bien asimétricos. No son formas iguales todas, ¿ya? Entonces, la arquitectura era sencilla, hecha de piedra y trapezoidal. Como le dije, estaban ubicadas unas sobre otras, tan sistematizadas, tan perfectas, que muchos arquitectos hasta el día de hoy se admiran por la belleza o por la, digamos, por la admiración de la ingeniería incaica. No se explican de qué manera pudieron ellos realizar todo eso que han construido, porque para realizar, digamos, un Machu Picchu o un Sacsayhuamán, tuvieron que tomarse mucho tiempo. Y también ahí viene la teoría de a quienes utilizaron para construir toda esa majestuosidad que son las construcciones o la arquitectura de la sociedad inca. Es por eso que viene la teoría que tal vez utilizaron esclavos, los llamados piñas, ¿ya? Los esclavos que, digamos, realizaban el trabajo duro, el trabajo pesado, ¿ya? Para realizar esos tipos de construcciones. Claro, siempre al mando y a la vista de un supervisor, de alguien que conocía las formas arquitectónicas, ¿ya? Que conocía las formas arquitectónicas. Entonces, la arquitectura, digamos, muy interesante, porque hasta el día de hoy tenemos muchas arquitecturas de la sociedad inca, hasta incluso muy visitadas por muchos extranjeros. Ya vamos a mencionar cuál. Mira, comenzamos primero por la arquitectura de mayor majestuosidad. La arquitectura, digamos, como muchos otros llaman, monstruosa en su forma de diseño arquitectónica, que es Sacsayhuamán, ¿ya? Sacsayhuamán, digamos, es una arquitectura propio, vislumbrante, que salta a la vista por sus fabulosas forma arquitectónica que tiene, ¿ya? Otro, la más visitada, que tal vez muchos de nosotros conocemos y es, digamos, una de las maravillas del mundo, Machu Picchu, ¿ya? Machu Picchu. Otro que está ubicado en Lima, porque Sacsayhuamán y Machu Picchu están ubicados en Cusco. Uno que está ubicado en Lima. Uno que está ubicado en Lima y, digamos, representa también parte de la sociedad inca, es Pachacamac, ¿ya? Pachacamac, una arquitectura en la cual nosotros nos debemos sentir orgullosos, por la cual, digamos, y debemos visitarla en el tiempo en el cual se pueda visitarla y reconocer su majestuosidad, ¿ya? Profesor, ¿cuándo empiezan las construcciones, digamos, en diversos lugares en Alto Condosuyo? ¿Cuándo se expande ese desarrollo constructivo arquitectónico desde Pachacútec? Recuerda que Pachacútec fue el iniciador del imperio incaico, fue el iniciador del imperio del Tahuantinsuyo. Por lo tanto, con Pachacútec, la necesidad de construir, no solamente para los civiles, sino también para los dioses, para los militares, construir templos, construcciones civiles, construcciones militares, era una necesidad, porque tenían que tener bases. Si una sociedad o un imperio no tiene bases, digamos, en sus lugares de conquista, pues pierden el territorio. Pues una de las principales cosas que tiene que hacer un imperio es construir bases en los lugares conquistados, y Pachacútec lo sabía muy bien. Entonces es por eso que se expande la construcción de muchas arquitecturas desde Pachacútec, ¿ya? Ni qué decir en Tupayupanqui, ¿no? Que es el mayor conquistador del Tahuantinsuyo. Ni qué decir. Entonces, chicos, acá tenemos un poco de cómo se ha ido, digamos, dando la sociedad inca, ¿ya? Espero que haya sido de su comprensión. Si hay cualquier duda, cualquier consulta, ya saben que pueden consultarme en los medios disponibles por ustedes. Y bueno, sin más, yo me despido. Fue un gusto. Cuídense.